¿Cuáles son las propiedades de una parábola? Las propiedades de una parábola son, se dice que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la condición de estar a la misma distancia. Ese punto A está a la misma distancia de un punto fijo, que es el foco, y de una recta, que en este caso es la directriz. Esta es la directriz, ¿vale? Es decir, si yo cojo por aquí un punto cualquiera P y mido la distancia que hay de P a F, 4,2 más o menos, y trazo la perpendicular, ya sabemos que la distancia más corta entre un punto y una recta es su perpendicular. Si trazo aquí esta perpendicular, esa distancia es la misma, 4,2 o con 3, ¿vale? De hecho, si cogemos el compás, hacemos centro en P y abrimos hasta este punto donde ha cortado la directriz y trazo un arco, debe de pasar por F, a la fuerza, ¿vale? Porque se demuestra que esta distancia es igual a esta. Si este punto se denominara M, diríamos que la distancia de P a M es la misma que de P a F. Y de aquí, pues, aquí tenemos una directriz, ¿vale? Que ya sabemos que es esa intersección del plano que toca a la esfera en las generatrices del cono donde está inserta. Y luego también tenemos la circunferencia principal, que es una perpendicular a el eje por V, ¿vale? Que es este de aquí. Esta sería la circunferencia principal, que sería una circunferencia con radio infinito, es decir, por eso sale una recta. Esta sería la circunferencia focal, también recta porque tiene su radio en el infinito. De hecho, esta lógica, ¿vale?, de que un punto equidiste de F y de una recta, es el método que utilizamos para construir una parábola. Si a mí me dan una parábola a través de la directriz, el eje y el foco, decir que si aquí está O, origen, de O a F, esto se denomina parámetro, ¿vale? P, ¿vale? Y este punto OV es la mitad de OF. OV es igual a OF partido por 2, ¿vale? Está justo en el punto medio. Por lo tanto, yo aquí hallaría el punto medio para tener V, ¿vale? Y para trazar la parábola trazaría perpendiculares al eje, que me daría estos puntos, tomaría de este punto 1 la medida hasta O, donde corta la directriz al eje, pincharía en F y trazaría un arco por arriba y otro arco por abajo. Estos puntos ya serían propios de la parábola. Y aquí se está dando como O1 sería esto, y como hemos tomado también esta distancia, pues evidentemente esta distancia tiene que estar aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta distancia es la misma que esta, ¿de acuerdo? Y lo mismo haríamos con este punto 2. De 2 a O, hago centro en el foco, me daría un arco por arriba y otro arco por abajo. Esos puntos de intersección con esas rectas serían también puntos de la parábola, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si yo continúo aquí la directriz, este punto con este, ¿vale? Aquí hay 90 grados siempre. Esta distancia es la misma que esta que aparece aquí, ¿vale? Del foco a este punto segundo de la parábola. La parábola iría por aquí, ¿vale? Porque tiene que pasar por V, ¿vale? ¿Dónde está la tangente? La tangente está en la mediatriz de esta recta. Vamos a unirlo bien. O bien en la bisectriz de este ángulo, ¿vale?
en la bisectriz de este ángulo. Eso lo podemos hacer haciendo centro en F, trazo un arco con la medida que queráis en M, con el mismo arco, y al unir P con O, con este punto de intersección, esta sería la tangente, ¿vale? Que pasa por el punto, que pasa por aquí, además intersecta aquí a la circunferencia principal y al punto y al segmento medio de MF, aquí en este punto, ¿de acuerdo? Este punto pertenece a la circunferencia principal y es el punto medio del segmento MF. Y estas propiedades no las podemos perder de vista, porque nos van a servir para resolver los ejercicios. Más aspectos a tener en cuenta. Habíamos dicho que OF era el parámetro, ¿vale? P es esta distancia, ¿vale? De O a F, os la he marcado aquí, ¿vale? Esto es el parámetro. Si nosotros desde F trazamos una perpendicular, ¿vale? Aquí hay una perpendicular al eje, me corta también en dos puntos a la elipse A y B. Pues A y B, aquí os lo he puesto, es dos veces el parámetro, ¿vale? Y digamos, este parámetro, esta medida sería de F a A y también de F a B, ¿vale? Y trazando desde A una perpendicular aquí 90 grados a la directriz, esto también es el parámetro. Pero no nos liemos con el punto, ¿vale? Que también, como estáis viendo, es perpendicular, ¿vale? Aquí es perpendicular, aquí es perpendicular, siempre perpendicular, ¿vale? Siempre perpendicular porque esta distancia tiene que ser la misma que de P a F, ¿vale? Tiene que estar como si estuviera metido en una circunferencia, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, no perded eso de vista. Y eso es lo que puede liarnos un poco. Este punto que os puse en los apuntes tal vez nos ha liado un poco. Olvidaros de A, ¿vale? Y quedaros con esta explicación de que desde P, ¿vale? Desde cualquier punto, no P, si yo cojo también este punto M, por ejemplo, y le trazo la perpendicular a la directriz, por aquí, a M, aquí 90 grados, esta distancia tiene que ser la misma que de F a M, tiene que ser la misma, ¿vale? No hay otra. Si yo cojo el compás, hago centro en M y trazo este arco, me daría, ¿vale? Que pasa por F y pasa también por M, o sea, por aquí, por el punto de corte, ¿vale? Esta distancia es la misma que esta distancia, ¿de acuerdo?